¿Qué pasa cuando una persona ha experimentado el vacío, la soledad, las relaciones tóxicas, las pérdidas, el miedo y aún así descubre que Dios nunca la ha abandonado? Hoy escucharemos una historia de fe, de sanación y de renacer. Una de esas historias en las que a veces Dios permite el dolor, pero no para destruirnos, sino para pulirnos, para formarnos y para sacar un brillo que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Hoy nuestra invitada viene a contarnos cómo cada herida y cada dolor fue usado por Dios para transformar su alma. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Hoy he titulado este episodio Cuando Dios esculpe el alma. Les recuerdo que este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Y ahora sí les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es madre, es esposa, es hija, es trabajadora, profesional en el diseño, autora y lo más lindo, servidora de Cristo. Es para mí un placer presentarles a mi querida amiga Vanessa Arcila. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Katy, por esta invitación tan especial. Feliz de ser parte de este programa. No, los felices somos nosotros y hasta que se nos hizo, porque llevábamos ratito coordinando este momento tan bonito y sé que va a ser un programa que va a dejar mensajes y enseñanzas muy bonitas en los corazones de todos nosotros. Así que gracias de verdad por estar aquí. Vane, nosotros usualmente empezamos aquí con una oración para encomendarnos a Diosito y que este programa sea lo que Él quiera. Así que vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Llena, Señor, con tu luz cada rincón de este espacio. Bendice a nuestros invitados, a todos los que nos ven y, por supuesto, a los que trabajamos tanto delante como detrás de cámaras. Permite, Señor, que hoy seamos un instrumento de tu mensaje y que lleguemos al corazón que más lo necesita. Señor, hoy te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo. Cierra nuestros oídos, Padre amado, de toda murmuración y guarda siempre nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, entrar en materia, mi querida Vane. Vamos a retroceder unos añitos atrás. Cuéntale un poquito a la audiencia cómo era tu infancia, cómo era quizás la dinámica en tu hogar con tus padres. Bueno, mi infancia fue una infancia feliz, la recuerdo como una infancia feliz. Tal vez en ese momento veía el amor de mi padre como algo normal, porque él era una persona proveedora, más no una persona que demostraba su amor diciéndole a uno me siento orgullosa de ti o con un abrazo te amo. Era más un amor de provisión. Él siempre estuvo pendiente de todo, del colegio, que no nos faltara nada económicamente, en todos los deportes, pero recuerdo mi infancia ser una infancia muy feliz. Sí, que tenía sus matices, de pronto él lo veía él un poco impulsivo, pero para mí era algo normal. Entonces recuerdo deporte, me encantaba, estaba en natación, estaba en tenis, en el conservatorio, tocando piano. Mi madre, ama de casa, también, pues mientras que nos criaba a nosotros, estudió su carrera porque se casó muy joven. Pero bueno, recuerdo que fue una infancia feliz. En ese entonces no sabía, apenas estaba construyendo lo que era el amor para mí. Claro, o sea, podríamos decir que tus padres eran como los padres de antes, los que nos tocaron a muchos de nosotros, sí. O sea, esos
digamos, patrones muy marcados de la sociedad en la que crecimos en Latinoamérica. Ahora, a los 13 años de tu vida, que es una edad, pienso yo, bastante compleja, sucede algo muy importante en tu familia. Viene un gran golpe y es que tu padre entra en una bancarrota. Bueno, mi padre entra en una bancarrota muy grande, muy profunda, donde perdimos absolutamente todo, la casa donde vivíamos. Yo viajo a Estados Unidos a vivir con una tía, me dijeron que permaneciera allí porque mis padres también entran en un divorcio. Claro, cuando muchas veces el amor está condicionado bajo lo económico, cuando hay una bancarrota, todo lo que uno conoce como amor se desaparece, se desvanece. Entonces mis padres se separan. Yo viajo a Estados Unidos a vivir con una tía. Al principio, como siempre, todo muy bien, pero al cabo de los meses ella empieza a tener también sus heridas salen a flote. Fue una infancia, fue una juventud un poco sola, no un poco sola, de mucha soledad, donde yo veía a todos mis amigos en high school con todas sus familias. Mi tía, bueno, a su forma de amar también con sus heridas, me hacía, no quiero como entrar como hacerla sentir mal porque yo sé que esto va a salir como... No, yo lo que te entiendo, fíjate que tú lo dices... Y yo que conozco la historia, y te voy a reconocer algo, qué valiente y qué linda que quieras decir las cosas con mucho amor, sí. Pero ya lo has hecho, estás hablando de, a veces las personas no saben cómo expresar su amor, sí. O quizás el amor que nos expresan no es el que nosotros esperamos, entonces ahí viene la expectativa, ¿no? Tú estabas esperando algo porque tú como niña, como adolescente en ese momento, tú ya tenías unas necesidades, tu tía ni siquiera era tu mami, entonces ella te daba lo que podía y tú, claro, te quedaba faltando. Yo lo que siento, Van, es que tú estabas en un duelo de estar sin tu país, sin tu gente, sin tu familia. Un idioma diferente, unas costumbres diferentes, y yo empiezo a sentir esa soledad tan grande. Yo quería, pues ya finalizando high school, yo nadaba. A mí la natación me daba como ese sustento en el alma. Nadar, deslizarme en el agua me daba tranquilidad. Pero ¿qué sucedió? Ya todos mis amigos se empezaron a graduar, se empezaron a ir para sus universidades y yo no sabía lo que era eso. Yo no tenía una guía que me dijera, mira, ¿cuál va a ser tu carrera? ¿Qué quieres estudiar? Yo veía todo oscuro. Yo no veía futuro. Pensé muchas veces, ¿qué sigue después? ¿Hay más vida para mí? ¿Quiero seguir viviendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Me refugié también en fiestas, salía todos los fines de semana, tomaba muchísimo como para apagar, dormir ese sentimiento de soledad. También la lectura llegó a mi vida en ese entonces, leía muchos libros de superación personal que me ayudaron a mantener, como a sobrevivir, por decirlo así. Mira lo fuerte que mencionas y es la importancia, y sabes que todo esto pasa y lo contamos aquí para hacer un llamado a las familias. Sí. En ese momento tus padres te enviaron porque creyeron que era lo mejor que te podían ofrecer en una situación muy complicada, bancarrota, divorcio. Tú eras la mayor. Como decimos, tu tía estuvo ahí apoyándote de la manera que ella podía, pero la importancia de, como digo yo siempre, de poner bases sólidas en nuestro corazón, de fe, de esperanza para poder sostenernos, que eso fue al final lo que te salvó. Sí. Esa búsqueda en medio de tantas distracciones y del mundo, de interiorizar, de tratar de entender, de no juzgar y de poquito a poquito salir adelante. Muchas cosas también de las que aprendí en mi niñez, que fueron los deportes, me ayudaron muchísimo a sobrevivir en esa época que fue la juventud. ¿Se dan cuenta en algún momento tus padres de lo que estaba pasando? Mi madre se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Ella estaba en Colombia en ese entonces. Ella ha creado una empresa y me dice, regresa a Colombia, haz la universidad aquí en Colombia, y eso es lo que hago. Regreso a Colombia, empiezo a estudiar Mercado Internacional y Publicidad, me doy cuenta que por ahí no es, entonces inicio una nueva carrera que es Comunicación Social y Periodismo. Otra comunicadora, qué bueno, se le nota, ¿no? Como habla de bonito. Entonces empieza una nueva faceta en tu vida. Ya una cosa muy linda que me contabas, que tu madre, fíjense, viniendo de una, digamos, una cultura muy tradicional y conservadora,
empezó a formar empresa y eso es un gran referente para ti que más tarde te empieza a ayudar a ti como a motivarte para crear también tu empresa. Pero estando en ese momento que estabas estudiando, viene otro golpe muy fuerte para tu familia, pero yo creo que más especialmente para ti y tus hermanos. Sí. ¿Qué pasó en ese momento, Vane? Mis padres, cuando yo estaba muy joven, tenía como 21 años. Mis padres, primero a mi padre le descubren que tiene cáncer y le dicen que tiene 3 meses de vida. Mi madre dice que se va a hacer examen de todo y esa misma semana le dicen que también tiene cáncer. Entonces, ambos de mis padres con cáncer al mismo tiempo, yo de 21 años, la mayor, con mis hermanos pequeños. Sentí como otra vez el mundo se me venía encima, volví a sentir como esa soledad y yo dije, esto no puede ser, o sea, la vida no puede ser golpe tras golpe tras golpe, tiene que haber algo más allá. Mi madre le dicen que hay unas misas de sanación en Cali. Empezamos a ir a las misas de sanación y recuerdo que en una misa de esas ella dice, Dios me sanó. Y yo la miro como que, ¿cómo así que Dios me sanó? Dios me sanó. Empezamos a orar bastante por la familia. Meses después les hacen exámenes a mi padre y a mi madre y efectivamente Dios los había sanado a ambos. Gloria a Dios. Amén. Es increíble cómo tú cuentas esto. Tú te das cuenta de lo que acabas de decir. O sea, tus padres le daban 3 meses de vida a tu papá y tu mamá que ni siquiera sabía que tenía también enfermita. Dios siempre mostrándonos sus grandezas. ¿Qué pasa en el corazón de una chica tan joven como tú cuando ves un milagro como este? ¿Qué cambio hubo en tu oración en ese momento? Yo estudié en colegio católico en mi niñez, pero era más de las oraciones mecánicas. Empiezo a darme cuenta que hay algo más y que Dios existe, pero como siempre no es de la noche a la mañana que uno se va acercando a Él, es poco a poco. Él va trabajando poco a poco en nuestros corazones. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Él poco a poco fue entrando en mi corazón. Pasa esta situación en tu vida, tus padres se sanan, gloria a Dios. Y viene entonces otro momento importante y es cuando empiezas un emprendimiento, te dedicas a algo muy particular. Cuéntale a la gente qué fue lo que se te ocurrió hacer y cómo empieza ese gran sueño en tu vida. Bueno, como les comenté, mi madre fundó su empresa después de que pasó por todo este divorcio y ella me decía que lo mejor que yo podía hacer era crear una empresa, que eso me iba a dar resiliencia, perseverancia, identidad. Y estando en la universidad estudiando comunicación social y periodismo, empiezo a diseñar joyas y así empieza mi empresa de joyas. Al principio fue muy lindo y bueno, la empresa ha sido muy linda, pero ¿qué sucede? Empiezo a tener novios y me empiezo a dar cuenta que las personas que llegaban a mi vida, los hombres que llegaban a mi vida tenían el mismo patrón. Hombre machista, hombre que me decía que lo que yo hacía, que mi emprendimiento no servía para nada. Y las personas, los hombres que empezaban a llegar a mi vida con de pronto detalles lindos, yo los empezaba a rechazar. En esos momentos yo no sabía que era un patrón que yo tenía de rechazar el amor. Y yo pensaba que el amor verdadero era ese hombre machista, narcisista, con cualidades fuertes que quería estar por encima de la mujer. Y yo lo veía eso como algo normal. ¿Tú sientes que eso viene desde tu infancia, que quizás fue el patrón que tú viste y quizás eso era lo que buscabas inconscientemente en esas relaciones? Totalmente. Ese fue el patrón que yo copié de mi infancia, de cómo yo veía el amor en mi hogar. Y uno no se da cuenta de eso. O sea, le tienen que suceder cosas a uno en la vida o alguien se lo tiene que decir a uno para uno darse cuenta que muchas veces estamos sometidas uno se encuentra en relaciones que son tóxicas, pero como hemos aprendido a amar de la forma errónea, no sabemos que estamos en relaciones tóxicas. Imagínate tú en medio de todo esto tratando de sacar un emprendimiento y alguien bajándote la autoestima todo el tiempo. Sí. En ese momento tú orabas por alguien, por una pareja ideal, o
te resignabas y te quedabas ahí esperando a ver qué pasaba. ¿Cómo era tu relación con Dios ahí con respecto al tema de las parejas? Bueno, en ese momento yo le pedía a Dios que me diera un hombre que sanara mi corazón. O sea, en ese entonces, en estos momentos yo no le pediría a Dios así, porque ningún hombre le sana a uno el corazón, es el mismo Dios que le sana el corazón a uno. Pero yo le pedía a Dios, Dios, envíame un hombre que venga y me sane mi corazón. Empieza a pasar otra cosa paralelamente a tu historia de las relaciones, sí, digamos que no fueron fructíferas y que no fueron las correctas, pero bueno, en su momento te dejaron enseñanzas. Estás conociendo a estas personas, pero al mismo tiempo empiezas a tener un despegue maravilloso en tu carrera. Yo diría que este es el momento en el que tú realmente empiezas a ver bendiciones en tu vida fuertes que te pasaban directamente a ti, porque lo de tus padres fue muy grande, pero esto era algo directo. ¿Qué pasa con la empresa? Cuéntanos un poquito cómo de la nada todo esto empieza a surgir, gracias a Dios. Bueno, te voy a contar una anécdota que me sucedió, y es que justo en el momento en que decido dejar una relación muy tóxica, donde hubo agresión física, se me abren las puertas para lo que Dios quiere, o el inicio de algo que viene de Dios para mi vida. Muchas veces nos aferramos a cosas, a sucesos, a personas que Dios no quiere para uno, pero nosotros pensamos que sí, o nosotros, nuestro libre albedrío quiere quedarse en muchas situaciones o con muchas personas que Dios no quiere para uno. Pero es en ese momento que nosotros decidimos dejar esas personas atrás que se nos abren muchas puertas, y eso fue lo que me sucedió a mí. Estaba yo en una feria presentando mi colección de joyas, y justo diagonal al stand mío estaba el stand de Fede Esmeraldas. Fede Esmeraldas es la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia. Compro yo 5 esmeraldas y diseño joyas, le envío las fotos al presidente de Fede Esmeraldas, y me dice que me llaman y me dicen, tú estás innovando el diseño de joyería con esmeraldas a nivel internacional. Wow. O sea, fíjate, pasé de alguien que me decía que yo no servía para nada, que mi trabajo, que mi diseño no servía para nada, a decir que estaba innovando el diseño de joyería con esmeralda a nivel mundial, y que me querían nombrar embajadora de la esmeralda colombiana a nivel internacional. En esos momentos sentí alivio y felicidad, y recalqué que Dios estaba presente allí en esos momentos. Empiezo a viajar por el mundo: Hong Kong, París, New York, todas las ferias internacionales de joyería. Pero me acuerdo, en los hoteles yo miraba para el techo, yo decía, estoy teniendo fama, estoy teniendo reconocimiento, éxito, me está entrando dinero. Me llamaban, mira, salió tu foto en tal revista, y yo en la habitación de un hotel, en el cuarto de un hotel, mirando para el techo, llorando, con un vacío dentro de mí. Yo decía, ¿qué es esto? Si estoy tocando la cúspide de mi carrera profesional, porque siento este vacío tan grande. El día que fui a presentar mi joyería, la vez que fui a presentar mi colección de joyas en Hong Kong, me acuerdo que el primer día no me pude parar de la cama del vacío tan grande que sentía. Mi cuerpo no me daba. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, éxito, dinero, fama, ¿por qué siento este vacío tan grande dentro de mí? Y ahí me di cuenta que hacía falta algo más. Vanessa, qué importante lección. ¿Viste? A veces creemos que cuando llegue a esto o cuando logre esto, ya la hice, y después nos damos cuenta que hay algo acá adentro que es lo que tenemos que alimentar, y es el alma. Sí. Si miraras, hoy que ves, gracias a Dios estás aquí con una visión de vida maravillosa, yo que te conozco, y ves a esa Vanessa en ese cuarto de hotel llena de cosas materiales y de logros, ¿qué le dirías a esa Vanessa que estaba llorando en ese cuarto? Que el dinero, que la fama, que el éxito no lo son todo. Lo que más importa es tener a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente llena el alma. Amén, amén, qué lindo. En este proceso que seguías orando, como decías tú, quizás con una oración que cuando empezamos no es la más bonita, estamos ahí como aprendiendo y la vamos perfeccionando. También estabas en una búsqueda quizás
me contabas con un poco de ansiedad de tratar de llenar precisamente ese vacío. Sí. Y resulta que te tropiezas con cosas que no vienen precisamente de Dios. Cuéntale un poquito a la gente qué es lo que pasa en esa búsqueda. Como te había dicho, Dios lo va tocando a uno poco a poco, pero no del todo. Yo empiezo a buscar a Dios donde no estaba. Empiezo a buscar a Dios en la nueva era. Carta astral, meditaciones. Seculares. Muchas cosas. Psíquicos. Entonces iba a que me dijeran el futuro, con quién me iba a casar, qué iba a pasar de mi vida. Y estas personas, aunque tienen, o sea, le dicen a uno muchas cosas de la vida, cosas que uno quiere escuchar, no vienen de Dios. Entonces yo me acuerdo que yo iba a hablar con un psíquico, sí, me decía lo que yo quería escuchar, pero 2 días después sentía un vacío horrible. Inclusive uno de ellos me dijo, vas a viajar a un país extranjero, vas a conocer a un hombre con estas características físicas. Me lo describió tal cual. Unos meses después, yo viajo y lo conozco. Y yo dije, este es. Empiezo a salir con esta persona y cuando me doy cuenta está metido en la nueva era, peor de lo que yo pues venía conociendo. Y yo dije, o sea, yo poco a poco ya Dios ha llegado a mi vida, estoy conociendo más de Dios, por aquí no es. Y ahí me di cuenta que sí, muchas veces uno se va para lo de la nueva era, le dicen a uno lo que uno quiere escuchar, pero por ahí no es, porque esas voces no vienen de Dios. Y esas voces te van a hacer sentir también vacío en tu alma, porque te predisponen. Uno empieza ya con una expectativa, ¿no? Expectativa, uno empieza a buscar afuera todo cuando uno lo tiene dentro de uno. Así es, mi querida Vane. Y entonces te terminas con esta persona y viene después alguien más aquí. Cuéntame un poquito, porque aparece un personaje muy importante de tu historia que se llama Camilo. Camilo, sí. ¿Cómo lo conoces y qué es lo que te llama la atención de esta persona después de ya todas estas relaciones que habías tenido? Sí. Como te dije, yo le decía a Dios, quiero un hombre que sane mi corazón. Y bueno, Dios a su estilo me envió un cardiólogo. Sí. Un hombre que sana corazones, literal. Pero yo le seguía pidiendo a Dios el hombre que sana el corazón. Pero yo no le decía a Dios, sana mi corazón para yo poder amar a este hombre como tú quieres que yo ame. Como tú quieres como tú quieres que ame. Yo seguía amando de una forma errada, de la forma en que yo aprendí a amar desde mi niñez. Bueno, lo que tú estás diciendo a mí me encanta y te voy a decir por qué. Porque los seres humanos estamos como acostumbrados a querer pintarnos el camino y la vida de una manera muy particular. Sí. Y se nos olvida que no va a ser así, que Dios tiene otros planes. Cuéntame un poquito, entonces, empiezas con él. ¿Qué era lo que te gustaba de Camilo, por ejemplo? ¿Qué viste en él que quizás no era igual a las otras personas? ¿Y qué sucedió después con la relación? Yo sentí, bueno, quiero aclarar que después de todo lo que viví, pero lo tenía que vivir porque de esta forma yo puedo ayudar a otras personas que muchas veces están buscando ayuda en cosas que no vienen de Dios, a decirles que por favor, o sea, que tienen que estar alejados, no busquen a Dios donde no está. Empezamos a buscar unos dioses falsos. Busquen a Dios donde está, no en la nueva era. Eso antes las va a hacer caer como en un hueco más profundo, diría yo. Más profundo. Y es en el momento en que yo digo, no más, esto no es para mí, que me entrego completamente a Dios. Me entrego completamente a Dios. Y sí, Dios envió al amor de mi vida. Dios me envió a ese cardiólogo que vino, bueno, que sanaba corazones, pero yo le estaba pidiendo a Dios de una forma errada que por este hombre. 6 meses espectaculares, yo lo conozco, como las maripositas en el estómago, qué divertido, felicidad. Vino hasta la madrugada bailando en la sala.
Después de 6 meses, empezaron como 2 esmeraldas. Cuando las están puliendo y necesitan poner 2 esmeraldas exactas en una misma joya, pero no son compatibles. Y las tienen que chocar y las tienen que pulir y pulir y pulir para que quepan en la misma joya. Eso sucedió con mi esposo. Nuestra historia, la historia de él, nuestras formas de amar, nuestro pasado empezó a chocar con el presente. Su presente, mi historia, su historia, y empezamos a tener momentos muy difíciles en el matrimonio, muy difíciles. Todas las parejas pasamos por ahí, bueno, o sea, es increíble, unas con unos temas y otras parejas con otros, pero siempre salen a flote esas crisis que yo al final del día creo que son esos procesos maravillosos que Dios nos manda para hacernos mejores parejas. Así es. Para ser más capaces de ofrecer más. Entonces empiezan todas estas crisis, gracias a Dios te estás entregando ahora sí completamente al Señor. Tú me hablabas de una consagración muy importante que llega a tu vida. Sí. Cuéntanos un poquito cómo llegas hasta ahí, qué es lo que te lleva a esa consagración y qué es lo que sucedió. Cuando uno tiene una pareja, muchas veces uno ya empieza a pensar en los hijos, pero a mí me decían todos los ginecólogos que yo no podía tener hijos porque por mi forma de útero y por mis ovarios poliquísticos, que para yo poder tener hijos tal vez tenía que tener algún procedimiento médico y yo no quería pasar por un procedimiento médico, yo quería ser madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí. Literal, sin tratamiento. Sin tratamiento. ¿Y qué sucede? Tengo estos problemas con Camilo, me dicen los médicos que yo no puedo ser madre, y me llegó una consagración a la Virgen de Guadalupe. Eso fue en noviembre, y me dijeron, te vamos a enviar una oración diaria, y el 12 de diciembre te vas a estar consagrando. Ingresé al grupo donde estaban haciendo la consagración, me consagro el 12 de diciembre. Recuerdo una pelea muy fuerte que tuve con mi esposo, y yo dije, hasta aquí llegué, me regreso para Colombia. Y ese día que yo digo, me regreso para Colombia, me hago una prueba de embarazo, estoy embarazada de Lucas. Natural. Sin... ¿Camilo Vane era una persona de fe en ese momento o no tanto? Camilo no era una persona de fe en ese momento. Yo ya venía en un proceso de consagraciones, de misa todos los domingos, misas también diarias, rosario diario. Santísimo. Y me acuerdo que yo lo traía a misa y él se quedaba sentado mirando para el piso y me decía que por qué lo traía a misa. Pero fue un proceso lento, pero Dios también estaba poco a poco trabajando en él. Qué hermoso. Nace entonces tu primer bebé, Lucas. Nace Lucas. Qué bendición tan grande y como dijiste tú, por obra de nuestro Señor. Pero tú te habías ido y pues estabas en el proceso de que te querías ir. ¿Qué pasa con ustedes como pareja en ese momento? ¿Se unen con el niño? Además que te toca un bebé en pandemia. Bebé de pandemia. Bueno, Lucas llega como una bendición a nuestro hogar, pero seguíamos nosotros con nuestros roces. Y recuerdo un momento en el que decido irme para Colombia, llamo a mi madre, me voy para Colombia y mi madre me dice, no, o sea, pídele a Dios, pregúntale a Dios qué Él quiere para ti. Tú no puedes dejar una familia solo por una pelea, por algo que te sucede, ¿no? Por un desacuerdo. Por un desacuerdo. Me lleva al Santísimo y yo me arrodillo y yo le digo, Dios, no puedo más, hasta aquí llegué yo, no puedo más. Y recuerdo una voz que me dice, no dejes a medias lo que yo ya inicié. Y yo, ¿cómo? No dejes a medias lo que yo ya inicié. Y ahí me di cuenta que Dios estaba trabajando por medio de mí para acercar a mi esposo a Dios. Y decido seguir con la relación. Ay, bendito sea el Señor, Vane, ¿viste?
tenías que estar ahí tú para ayudarlo a él y llevarlo a su santidad, que es la misión de todas las parejas que tenemos que hacer y luchar para llevar a nuestros compañeros y compañeras a la santidad. Y poco a poco, como te dije, Dios va entrando poco a poco, porque allí yo también me acerqué mucho más a Dios. Qué bello. Vane, después de esto ya tenías a Lucas, empieza, digamos, una fase nueva en su relación. ¿Tú querías tener más hijos? Claro, yo quería tener más hijos. Quedó en embarazo, pero a ese bebé lo pierdo. Intentamos de nuevo y vuelvo a quedar en embarazo. Feliz, con una ilusión grandísima. Y recuerdo que saliendo del colegio de mi hijo entré a la iglesia y había una invitación a Emaús. Le digo a mi esposo que quiero hacer Emaús, mi esposo llama y le dicen que ya no hay cupo, pero que si se abre un cupo, me lo dan a mí. Yo dije, bueno, esperemos a ver. Llaman a mi esposo 8 días antes de que iniciara Emaús y le dicen, mira, se acaba de abrir un cupo, se lo vamos a dar a tu esposa. Yo estaba feliz y yo dije, bueno, estoy en embarazo, voy a llegar súper sensible a Emaús, voy a recibir más lo que Dios tiene preparado para mí en ese retiro. Y resulta que 3 días antes del retiro de Emaús empiezo a sangrar y a sangrar y a sangrar. Llego a urgencias y me dicen que estoy perdiendo otro bebé. Para mí fue muy duro ese momento. Yo lloraba y lloraba. Se llegó el día, el viernes, para entrar a Emaús. Yo no era capaz de levantarme de la cama. 5 de la tarde, yo todavía en la cama llorando con una cobija hasta aquí. Y llega mi esposo y me dice, nos tenemos que ir ya. Y yo, no puedo ir, no quiero ir. Y él me dice, nos vamos ya. Y yo, Espíritu Santo, dame la fuerza para levantarme de esta cama y poder llegar a este retiro. Llego al retiro de Emaús y cuando salgo el domingo del retiro, una señora se viene detrás de mí con la Virgen Milagrosa y me dice, la Virgen se quiere ir contigo para tu casa. Y ella elige con quién irse y se quiere ir contigo. Hazle un rosario todos los días pidiéndole por una gracia muy grande que ella te la va a conceder. 8 días después, yo quedo en embarazo de mi hija Mariana. Siento mucho tus pérdidas, Vane. Gracias por la generosidad. Sí. Todos los dolores son tan profundos y que vengas aquí a contarlos. Y de los hijos, yo que soy madre, que perdí 2 hermanos también, me puedo imaginar todo lo que sufriste. Pero mira lo que son las cosas de la vida. La Virgencita te busca y viene Mariana. Nace Mariana. ¿Qué pasa en tu vida, en tu hogar, cuando entra esta muñequita a la que le ponen ese nombre en honor a la Virgen, me contabas? Sí, le pusimos Mariana en honor a la Virgen. Algo en mi esposo se empieza a mover. Ver a Mariana en sus brazos. Una niña tan, o sea, su carita noble, suave. Él empieza a darse cuenta del valor de la mujer, un valor más profundo en la mujer. Y poco a poco empieza a cambiar, como esa necesidad, como, o esa no frialdad, pero la dureza que a veces tenemos en el muchas corazón. veces que tenemos en el corazón se empieza a deshacer, así como las esmeraldas, cuando les empiezan a quitar el lodo y va saliendo ese brillo, empieza a resplandecer ese brillo en él. Mariana es una bendición en nuestra vida, Mariana es una bendición en nuestro hogar, pero yo ahí me empiezo a dar cuenta de muchas heridas que yo tengo, que estaban ahí tapaditas en el lodo, pero que empiezan a salir a la luz. Heridas de impulsividad, heridas de perfeccionismo, heridas de quererlo controlar todo. Y bueno. O sea que venían, fíjate tú, es que esto ha sido una montaña rusa, Vanessa, vamos así como que subimos airecito y otra vez pasa algo, ¿no? Sí. Entonces ya viene Mariana, que gracias a Dios, un milagro, un regalito para ustedes.
y ya estaban como pareja, digamos, más estable, él empieza a mejorar. Sí. Y entonces entras otra vez en crisis. A nivel personal, te pasa algo muy fuerte al punto que todas esas cosas y quizás esas exigencias que tenías de ti misma, como ese perfeccionismo que tú lo llamas, somatizas físicamente. ¿Qué fue lo que te sucedió en ese momento? Empiezo a somatizar todo esto y caigo en una cama un mes con fiebre sin poderme parar de la cama. Muy fuerte, muy Un fuerte. mes entero. Un mes entero en una cama acostada con fiebres altas. ¿Y había dolores un de diagnóstico? cabeza. No, nada. Tomé Advil, y yo decía, ¿qué es esto? Pero porque las defensas bajas, muchas emociones al mismo tiempo, ser madre, todos los procesos por los ¿Que habías pasado? que había pasado e hicieron que me enfermara y cayera en una cama un mes con fiebres altísimas. Ahora que ya, gracias a Dios, estás sana y estás aquí, ¿qué crees que te quería decir Dios y la Virgencita en ese momento cuando te enfermaste? Porque seguro había un mensaje ahí en ese momento. Nosotros queremos siempre como hacer y hacer y hacer y estar en el mundo y hacer y hacer. Y Dios muchas veces nos está pidiendo calma, nos está pidiendo silencio, nos está pidiendo quietud, porque Dios muchas veces, no muchas veces, Dios nos habla en el silencio, Dios nos habla en la quietud, y Dios me estaba pidiendo eso, porque Él quería que yo escuchara su voz, quería que parara, quería que dejara tanta revolución, quería que sanara, y muchas veces necesitamos ese tipo de cosas para encontrar sanación, para darnos cuenta en realidad que llevamos una vida afuera y no una vida adentro. Y eso fue lo que sucedió. Dios te pidió que tomaras un break. Básicamente. Sí. Vane, en esos momentos, ese mes, que es bastante tiempo, Sí. ¿qué oración o qué práctica espiritual tú sientes que te ayudó para mantener tu corazón y tu mente en medio de estar físicamente desvalido, ausente, débil? El rosario. El rosario. Tengo la Virgen de Guadalupe justo enfrente de mi cama, y me acuerdo que en esos momentos de fiebres tan alta, yo con mi rosario lloraba y oraba y oraba, y yo decía, Dios, ¿qué sucede? Dios, ¿qué quieres de mí? Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Y Dios tenía un propósito muy grande en mi vida. ¿Qué pasó después, Vane? ¿Te logras algún día empezar a sentir mejor? Me paró, cuando me empiezo ya a sentir mejor, me paro de la cama y me invitan a un evento de networking de mujeres. Voy a ese evento y justo la persona que está sentada al lado mío es escritora. Y yo le digo, ay, siempre me he soñado con escribir un libro. Ok. Me dice, mira, te doy el contacto de la editorial. Esa misma tarde estaba firmando yo contrato con la editorial. Uno no se da cuenta cómo la vida de uno, cómo Dios ya tiene escrita la vida de uno. Está esperando es que nosotros encontremos ese camino de Él. Allí me di cuenta porque estudié comunicación social y periodismo, porque Él me estaba preparando para lo que se venía. O sea, fíjense ustedes, una mujer exitosa en su profesión, en tus joyas, en tu empresa, y terminas encontrando un propósito muy diferente, profundo, ¿no? El otro es tu oficio, pero esto ha sido tu vocación. Y nace un libro maravilloso que es un regalo para todo el que lo pueda leer. Ya yo tuve la oportunidad. Entre la roca y el cielo. Dios no se equivoca. Y cada proceso que tú aprendiste en la creación de tu empresa, en el proceso de esa piedra que representa a todos los colombianos, te mostró a ti cómo es el proceso humano. Sí. Y cómo tú decías, me encanta porque lo vas describiendo, cómo nos vamos transformando, puliendo, esculpiendo hasta llegar al brillo.
Quisiera aprovechar la oportunidad, si me lo permites, y leer una oración muy bonita, porque este libro no solamente viene como un testimonio, porque es el testimonio de tu vida, sino que además le agregaste algo muy maravilloso que aplaudo, y es que al final de cada capítulo, señores, hay una oración muy bonita que Vanessa nos regala, y esta en particular a mí me llegó mucho al corazón y la quiero compartir con ustedes. Y dice: Señor, tú que conoces cada rincón de mi alma, cada veta oculta, cada herida que no alcanzo a ver, te entrego hoy mi corazón, como una esmeralda en tus manos. Líbrame de mis propias prisas, de mis intentos infructuosos por pulirme sola, y guíame con tu sabiduría y ternura, porque solo tú sabes cómo limpiar sin romper, cómo dar forma sin traicionar mi esencia. En medio de mis dudas y vacíos, te busco a ti, la verdadera luz y el experto de mi vida. Quiero dejar caer las capas que me alejan de tu verdad, la máscara de los espejismos que ocultan mi alma. Haz brillar en mí tu reflejo, que mi historia sea un testimonio de tu gracia y transformación. Confía en que tus manos me moldean con amor. Perdónenme aquí. Que cada paso en este proceso me acerca más a la joya que soñaste que fuera. Y ahí continúa esta oración absolutamente maravillosa, que repito, es un gran regalo. No todos los libros que leemos tienen un mensaje como este, pero creo que coinciden con lo que acabas de decir, de ese propósito de vida que Dios te ha dado. Cuando tenía 24 años, que fue que en el momento que llega la esmeralda a mi vida, a mí me dicen que quieren rescatar la tradición, que quieren que las nuevas generaciones sigan con la tradición de la esmeralda. Pero en ese momento yo lo veía como algo superficial. Ahora me doy cuenta que Dios quiere que yo le ayude a rescatar las nuevas generaciones, porque el verdadero brillo existe y no se crea, está dentro de nosotros. Hay que tener a Dios en nuestro corazón para saber el propósito de vida, y el propósito de vida no es para uno, es para Él. Es de servicio, es para ayudar a otras personas a encontrar su luz. Qué lindo mensaje, y con eso me voy a algo muy importante, porque tú no solo decidiste emprender con este libro para llevar luz a personas que quizás estén viviendo cosas como las que tú viviste, y para acercarlos a Dios, sino que además has caminado y servido en muchos retiros y convenios que también te han ayudado a ti, dándote esa satisfacción de servirle a otros. Cuéntales un poquito a las personas cómo ha sido esa experiencia de servir en estos eventos. Hubo un retiro que marcó un antes y un después de nuestra relación, y fue convenio matrimonial. Este retiro de parejas nos ayudó muchísimo para seguir adelante en nuestra relación. Nos abrió los ojos, o sea, nos quitó como esa venda con la que veníamos, porque él venía de una cultura machista y yo venía de una cultura de sometimiento, pero teníamos como una idea errada de lo que era someterse. O sea, para mí, someterme era aguantar, y para él ser la cabeza del hogar era estar por encima de la mujer. En este retiro yo entendí que Dios nos creó como hombre y mujer para complementarnos. Dios a la mujer le dio su rol y al hombre le dio su rol, pero son roles que se complementan, no que compiten. Y allí entendimos, para nosotros esa verdad fue liberadora, porque lo que yo viví, lo que yo venía, lo que yo tenía dentro de mí era que la mujer estaba por debajo del hombre y se tenía que someter, y no era así. La mujer está a un nivel del hombre para complementarlo, no para opacarlo ni para estar por debajo de él, para complementarlo. Dios nos creó para tener una voz femenina,
no para tener una voz feminista. Es muy bonito reconocer esto, de que la mujer tiene su rol. Sí. Y a veces las nuevas generaciones, todos que pasamos por esa edad, en la búsqueda de que nuestra voz sea escuchada, a veces siento que nos podemos perder. Sí. Y a veces sin querer, en vez de ayudarnos, nos hacemos más daño a nosotros mismos y a nuestras comunidades, a las que quizás estamos defendiendo. La palabra nos habla del papel de la mujer. Y cuando nos hablan de ser mujeres mansas, no nos quiere decir que seamos mujeres sin voz. Sí. Las mujeres si lees la palabra, te vas a dar cuenta que en las Escrituras hay mujeres fantásticas que lograron grandes cosas. Como Esther, Débora. Exactamente, sin hacer mucho ruido, pero con mucha coherencia y fuerza de espíritu y de corazón. Y yo creo que esa es la parte mansa que Dios quiere de nosotras. No es callarnos, sino orar y trabajar desde el corazón para servir en nuestro hogar y traer cosas buenas a nuestra relación. Y como lo has hecho tú, ayudar a tu pareja a su camino de sanación. Así es. Así que ahí a toda la gente joven, para que lo tengan presente cuando busquen sus parejas. Vane, miras ahora atrás, estás sirviendo en tu comunidad, este libro que trae un mensaje tan bonito, estás compartiendo tu testimonio con la gente. Has vivido muchas cosas, pero tú sabes que el camino aún no termina. Sí. ¿Qué le dirías a esa gente? Quizás, fíjate que te han pasado muchas cosas, a esa muchacha joven que en estos momentos, en su adolescencia, no se siente útil, siente que no tiene significado, no tiene ganas de vivir, o a esa mujer exitosa que quizás está buscando pareja por todos lados y siente que no hay nadie en el mundo para ella, o a la que ya lo tiene y quiere salir corriendo. ¿Qué le dirías a esas mujeres que hoy te ven? Dios es la paz que necesitamos. Dios es el que llena ese vacío que necesitamos. Él es el único. Queremos hacer muchas cosas por nuestra cuenta y cuando tratamos de hacer todo por nuestra cuenta, muchas veces nos vamos a desviar o vamos a chocarnos, por decirlo así. Cuando dejamos entrar a Dios a nuestras vidas, encontramos camino. Sí, que va a ser un camino difícil, pero es un camino que te va a llevar a ti a la salvación, que va a llevar a tu familia a la salvación, que va a permitir que tu familia permanezca unida, que te va a dar esa fuerza para seguir adelante. Dios es el único, porque Dios te da palabra, Dios te acompaña, Dios está ahí. En los momentos de soledad, la Virgen te está abrazando. En los momentos de soledad, que tú piensas que estás en soledad, no estás en soledad. Ellos siempre están ahí guiándote. Y me sucedió algo en un retiro que estuve, donde se me acerca una señora y me dice: tú nunca estuviste sola en tu juventud, la Virgen siempre estuvo allí contigo. Para mí eso fue liberador, porque sí, entendí que en esos momentos de soledad, que en esos momentos de oscuridad que yo decía no veo el camino, ella siempre estuvo ahí conmigo. Y mírala ahorita. Acompañándote, guiándote en tu camino. Mi querida Vane, ha sido un placer tenerte aquí. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que siga llenando tu corazón y que puedas seguir ayudando a muchos con tu historia, con tus heridas, con tu sanación y tu proceso. Espero que puedas seguir sirviendo en muchos de esos retiros, así como yo tuve la oportunidad ya de estar en uno donde ella servía y que siga siendo una inspiración para muchas personas. Mira, mi querida Vane, yo pienso algo, yo siento que tu historia hoy vino a recordarme algo muy importante y es que Dios no desperdicia nada. Ni un dolor, ni una relación tóxica, ni el momento equivocado, cualquier cosa que hayamos vivido, siempre el Señor tiene un propósito y le está permitiendo que algo suceda porque detrás de eso viene algo que en el momento no entendemos, pero va a ser para nuestra sanación. Me encantó. La sanación de los demás, para ayudar a otros a sanar. Fíjate, eso es lo lindo y lo reflejas en tu historia y en tu libro. Aprendiste a que tenías que sanar primero tú para poder ayudar a los demás. Y cuando entendiste eso, cambió tu forma de amar, tu forma de ver el mundo. Y como dijiste, en un momento muy hermoso, yo estaba buscando afuera, pero Él estaba aquí. Sí. Entonces, ahí hay que enfocarnos en esto, en buscarlo aquí y no desviarnos. Y cuando sientas que te estás desviando, volver a casa. El Señor permite
ciertos dolores para sacar el mejor brillo de nosotros. Y como les he dicho siempre, señores, no todo lo que nos duele viene a destruirnos. No todo lo que duele viene a destruirnos, siempre nos hace más fuertes, más valientes y más luchadores. Gracias por estar aquí. Viene a revelarnos, viene a revelar para el propósito del cual fuimos creadas. Amén. Así que no se cansen, no se asusten, no se olviden de la oración, manténganse aferrados, como dice Vani, como ya lo ha hecho, que el Señor siempre nos va a dar las respuestas indicadas en los momentos indicados. Así que me despido agradeciéndote por estar aquí. Un saludo muy especial para todos los que nos ven, para todos los que nos apoyan, para todos los que nos dan su cariño. Que Dios los bendiga. Como les digo siempre, señores, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.